¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Política. Giuliano afirmó que recuperar los legajos de los trabajadores ferroviarios desaparecidos es un acto de memoria. El ministro de Transporte de la Nación lo dijo en el marco de un acto de entrega de legajos laborales reparados que se desarrollará a las 16 horas en la sede de la Unión Ferroviaria. Los trabajadores y trabajadoras tienen entre sus filas a muchísimas víctimas de ese tiempo de terror en la Argentina. Y recuperar sus legajos es una manera de recuperar la historia de cada uno, la vida de cada uno, y rememorar que eso no puede pasar nunca más en la Argentina. Internacional. Mueren 5 turistas mexicanos y un piloto al estrellarse un helicóptero en Nepal. El aparato de la compañía Manang Air salió desde cerca de Lukla, el punto de entrada para las expediciones para subir al Everest, y se dirigía a la capital Katmandú. Según detalló la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, el helicóptero perdió el contacto 8 minutos después de despegar. 2 helicópteros y varios equipos terrestres fueron desplegados para una misión de búsqueda y rescate que no pudo aterrizar cerca del lugar del accidente debido al clima. Fútbol. Inter Miami no venderá entradas para la presentación de Lionel Messi. El equipo norteamericano anunció que el importante evento del próximo domingo, en el que se presentará oficialmente el astro argentino, será exclusivo para los abonados y no se venderán entradas. De esta manera, el club, que tiene a David Beckham como uno de sus accionistas mayoritarios, priorizó a los hinchas que sacaron su abono al principio de la temporada para darle la bienvenida al campeón del mundo. El próximo domingo, a las 17 horas de Argentina, se realizará el evento en el estadio ubicado en la zona de Fort Lauderdale, con capacidad para 18.000 espectadores. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. Aquí estamos, siempre En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com.
Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes. La verdad que tengo la voz un poco tomada, ¿no? Así que creo que le voy a ceder la palabra a mi querida compañerita. Pero creo que estamos más contentos, ¿no? Contentas. Está lo del gasoducto, están las aguas más quietas. Uno puede reflexionar más qué pasa, qué vamos a hacer con este derecho al voto. Bueno, le voy a ceder la palabra, a ver qué dice sobre estas cosas mi compañera. Hola Nelly, buenas tardes y buenas tardes a toda nuestra audiencia de Somos Nosotras. Les saludamos como todos los martes acá desde el estudio Chicha Mariani. Está acá nuestro operador Martín Loza. ¿No estás escuchando bien, Nelly? Yo estoy escuchando un ruido. ¿Vos escuchás bien, Nelly? A ver, ahí disculpe la audiencia, estamos teniendo unos problemitas técnicos. Ahí, a ver. ¿Vos escuchás, Nelly? ¿Nos escucha, Nelly? Si subo acá, nos escucha. Ahora sí. Ahí ya, ¿escuchás? Nelly? Bueno, bueno, ahí ya Martín Loza nos dio una mano para podernos escuchar. Bueno, les saludamos con mucha alegría, como todos los martes, acá desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Y bueno, un domingo en el cual se inauguró, ¿no? Una obra que es, bueno, de gran envergadura, ¿no? O sea, una obra que fue el resultado del trabajo de varios meses, pero también por lo que refirieron, un trabajo en tiempo récord para la construcción de este gasoducto que va a poder conectar a una gran parte de la población con la posibilidad de acceder al derecho a tener gas, ¿no? Un recurso fundamental para poder calefaccionarse, para poder cocinar, para poder ducharse con agua caliente, ¿no? Un derecho humano que es parte de un servicio y que el Estado tiene en su función de garante de los derechos, bueno, tiene que generar las condiciones para que eso, bueno, se pueda materializar. En este caso, la construcción de este gasoducto es una política pública concreta que permite que se pueda garantizar este derecho, ¿no? No, así es. Y hablando de políticas públicas, yo vengo de estar 3 días en Santiago del Estero. Santiago del Estero hacía 10 años que no estaba y me ha sorprendido desde que empecé el traslado del aeropuerto a la ciudad. ¿Fuiste por Aeroparque? Sí. ¿Y qué tal? Contanos. No, es como impresionante lo que puede hacer la obra pública. Es otro Santiago del Estero. Santiago del Estero yo soy tucumana, era la hermanita pobre,
la hermanita triste, una tierra muy seca, muy sin verde. Bueno, en comparación con Tucumán, que es el jardín. Así es, lo que era. Pero empecé a ver una ciudad primero con una limpieza que ya desde el remis, que desde la compañera que nos llevaba en un auto, me sorprendió. La obra pública, los edificios que se han construido. Y después, de ahí nos fuimos directamente a Riondo, y un verde en el camino. Riondo no es el Riondo que yo estuve hace 10 años. Es una ciudad distinta también, con un movimiento, con unas construcciones nuevas, con gente, se respira en el aire, que creo que ahí se ha trabajado bien. Y para mi mayor sorpresa y alegría, después me entero y conozco, yo fui a un encuentro muy interesante, muy popular, que se llamaba, es un foro feminista de derechos humanos, que se hace todos los años en la ciudad de Santiago. ¿Todos los años se hace ese foro? Sí. ¿En dónde? ¿En la universidad? Ahora fue en la universidad. Mira. Otras veces ha sido en un hermoso lugar de convenciones, que también estuve yo hace 10 años, que es lo que era la estación de tren. Ya ahí había comenzado la obra de este gobernador actual, Zamora. Entonces, y el foro es un foro que está convocado constituido autogestionado por varias ONG. Había 66 expositores, 12 mesas, todo el día sábado desde la mañana. Como había tiempo, nosotros llegamos el jueves, nos fuimos a Riondo, que es la ciudad turística. Bien. Está terminando la autopista que une Santiago con Tucumán, pasa por Riondo. Y ahí también me deslumbré, porque vi, no sé cómo explicarlo, ciudad en marcha. Y también quiero comentar que fue sumamente interesante que a la mañana siguiente nos invitaron a un desayuno donde conocí y después escuché en el foro a 4 mujeres que están en el gobierno en lugares preponderantes, ministra de Salud, ministra de Educación, ministra de Justicia e intendenta. Todas mujeres. Importantes lugares estratégicos, diría, justicia, educación y salud. Pero aparte, mujeres, como ellas mismas decían, no nos eligieron por mujeres, nos eligieron por nuestra capacidad. Y el compromiso que han evidenciado, la rendición de cuentas en sus intervenciones, fue realmente algo muy interesante de este foro, ¿no? También estuvo la ministra del Ministerio de la Mujer, la licenciada Ayelén, que eran la ministra de Nación. La ministra de Nación. O sea, fue realmente conocer una provincia y su gente que reconfortaban en estos momentos tan duros, ¿no? Con tanto proyecto, con tanta igualdad. Hay una igualdad, digamos, en las distintas identidades que también muy interesante. Personas con corazón enorme, con sororidad. ¿Y vos expusiste en un panel, participaste de Yo expuse en un panel sobre reforma judicial. Tuve muchas gratificaciones porque, mucha juventud que adhirió y que en esta reforma judicial en la que hemos emprendido había compañeras santiagueñas adheridas ya a la campaña, pero además ministras que te escuchaban, que contaban sus experiencias, buenas y malas. Entonces realmente ha sido un viaje muy gratificante.
de esos que nos dan confianza en seguir haciendo cosas, ¿no? Bueno, qué lindo. La universidad muy agradable, además muy popular. Para la inauguración, que fue en, digamos, el salón auditorio más importante de la universidad, estaba lleno, había miles de personas y pueblo. Qué importante, ¿no? Que la universidad albergue a estos espacios convocados de organizaciones del pueblo, ¿no? De las organizaciones libres del pueblo, de las feministas que se organizan para seguir construyendo, ¿no? Porque creo que si hay algo que el feminismo en lo que no se ha detenido es a como quedarse inmóvil, ¿no? Siempre hay una nueva lucha, una nueva bandera, una nueva conquista. No, y además todo también con alegría. Sí. Porque cuando en el intervalo al mediodía yo ya había expuesto, no había comido, dije, ¿dónde? Y fuimos a un patio con una de las dirigentes, Luisa, de estos movimientos, y había una chica que cantaba y la gente bailaba y comía sencillo lo que había. Vendían plantitas en cantidad, hermosas, o sea que fue... ¿Había feria entonces también? Sí, pero una feria muy sencilla. Había una feria provincial muy importante que yo ya por la edad no me animé a ir, pero parece que era maravilloso. Además, les cuento, todo mucho más barato que acá. No, pues hay que darse una vuelta por Santiago del Estero. Ah, no, la verdad que sí. Yo dije, no, comer costaba la mitad que acá. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Dónde está esa mano rapaz que infla los precios? Totalmente. ¿Y no te gustaría, Nelly, que para seguir con un poco de alegría, antes de llamar a nuestra invitada del día de hoy, podríamos quizá escuchar un poco de música, ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué no le pedimos a nuestro operador Martín Loza que nos busque algo lindo para iniciar esta cálida tarde de martes, que está bastante fría, pero que acá adentro en el estudio hace calor porque... El calor del alma. El calor del alma, el calor de la alegría y de la felicidad de estar acá junto a vos, Nelly, en Somos Nosotras. Y bueno, de paso les decimos a las y los y les oyentes que pueden escribirnos para saludarnos, para enviarnos un mensajito, ¿no? Para saludar a Nelly, para hacerle una pregunta a Nelly, le pueden mandar un mensajito, pueden enviar un WhatsApp al 11 65 16 44 46. 11 65 16 44 46, y ahí, bueno, Martín Loza nos va a pasar su mensajito, su saludo, su pregunta o su propuesta también de tema, que estamos siempre dispuestas a dialogar con nuestra audiencia. En cada chacarera estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera estoy volviendo al pago. Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombran, el diablo de la macha, el corazón me ronda. Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombra. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, un coyuyo de ausencias se prende a mi garganta.
santiagueño, chilalo piel morena, con visto y vidadero. Lejos del Paguañoro, las noches santiagueñas y ese parrar por cielo con racimo de estrellas. Lejos del Paguañoro, las noches santiagueñas. Amar es mi destino y amen pagos ajenos, pero mi santiagueña, Ixquila siempre vuelvo. Amar es mi destino y amen pagos ajenos. Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Escuchábamos a los manceros santiagueños. Qué linda canción, qué linda que es la música, ¿no? La música tradicional, la guitarra, el folclore, no sé, como que me remonta a una sensación de tranquilidad, no sé por qué. Bueno, porque es muy alegre. Contraponiendo toda esta alegría, vemos cómo, y haciendo un poco de preparación para qué vamos a escuchar en esta campaña, me pareció interesante invitar a la doctora Analía Mas, que trabaja en el INADI, que se ha dedicado mucho a estudiar todo el tema laicidad, la influencia de la Iglesia, más bien no muy positiva en nuestras vidas, y está trabajando, la escuché el otro día, me pareció interesante invitarla para que nos hable sobre qué es el discurso de odio. Esto que está circulando, que lo vemos en los diarios, en las revistas, que lo escuchamos y que yo lo pienso medio como si fuera como un veneno, ¿no? Claro, porque como que va ahí... Sí, empozoña la vida. Sembrando o sea, en cambio de desterrar, hay como una voluntad en determinados sectores de sembrar el camino, las elecciones con discurso de odio. Por eso no sé si ya está. Sí, ya está acá en línea con nosotros, Analía Mas. Buenas tardes, Analía. Hola, Analía, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hola, Nelly, hola, Andrea. Encantada. No, querías que nos expliques un poco qué es esto del discurso de odio y qué podemos hacer para que la audiencia comprenda y lo evite y no se sienta, digamos, porque discurso de odio hasta me da la impresión como de una captación de quien lo escucha, como algo muy con veneno, con algo que tenemos que ver cómo nos defendemos frente a eso. Sí, es un tema que a mí me interesa, sobre todo en esta etapa de campaña electoral. Es un tema que se da no solo en nuestro país, sino que se está dando en toda la región y en el mundo. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bárbaro. Sí, nuestros tribunales tienen entendido que se trata de aquel discurso que agrede a una persona o a un sector, pero que esa persona y ese sector tienen que tener capacidad de, digamos que quienes profieren el discurso de odio tienen que tener capacidad de daño. Okay. ¿Quién tendría capacidad de daño? Claro, que tiene que haber un daño en quien lo escucha, que es un engaño. Por ejemplo, hubo un caso concreto de Babi Echecopar que fue denunciado porque en un momento, a través de un programa de radio, insulta a unas mujeres que estaban en la puerta de la radio con discursos totalmente discriminatorios y agresivos, y convoca a los taxistas y colectiveros que estuvieran escuchando y concurren al lugar.
En ese caso es concreto y claro la capacidad de daño. Claro, porque él podía tener un impacto, digamos, o sea, su mensaje llegaba a una audiencia importante y generaba un daño, ¿no? Básicamente. Claro, yo considero que no es lo mismo si un ciudadano cualquiera profiere un discurso de odio en una esquina que la responsabilidad que tiene un comunicador social, un político, si lo dice ante una audiencia masiva. Claro. Pero totalmente. a mí me preocupa algo más complicado de probar, que es cuando se profiere un discurso de odio a través del tiempo, todos los días, a toda hora, contra determinada política, contra determinado partido, y eso va produciendo una naturalización del discurso de odio. Bien. Entonces, cuando se agrede a esa persona o a personas de ese partido político por esta perpetua difusión de este veneno, como decía Nelly, eso es más difícil de probar y se produce a lo largo del tiempo. Es decir, que antes de la violencia se produce la indiferencia. Claro, la indiferencia es el discurso de odio permanente. Bueno, porque al ser permanente te va entrando en tu subjetividad. Ya lo escucho tanto que considero que es natural que haya un discurso de odio, y eso también me hace perder la posición crítica a ese discurso, se me ocurre, ¿no? Es como Exacto. Nos han convencido. Yo a veces pongo dichos o enuncio ejemplos de esta naturalización. Por ejemplo, los dichos famosos, siempre habrá pobres. Eso es una construcción cultural también. Se empieza a decir, y al final nos convencemos, ¿no? Como las mujeres éramos incapaces. También nos convencieron que éramos incapaces hasta que pudimos despertar, ¿no? Entonces, que incluso Naciones Unidas tiene trabajado este tema hace muchísimo tiempo. En principio se trataba de estudios en relación con la intolerancia religiosa. Y hace poco el secretario general de Naciones Unidas explicaba que obviamente el genocidio contra la población judía no comenzó un día, sino décadas previas de discursos de odio permanente. Claro, y de hecho tengo entendido que cuando fueron los juicios de Nuremberg se señaló ahí, ¿no?, la responsabilidad de los medios de comunicación, o sea, lo que repetían en la prensa, ¿no?, como en la prensa se hacía eco de esos discursos de odio, ¿no? Pero además esta historia del tiempo me parece muy interesante. Me acordé del caso Dreyfus, me acordé de estas persecuciones que a través de centurias han ido contra los judíos, como contra unos grupos, como hasta ahora está todo el tema de los terroristas, que aparece como algo indefinido y que genera que terrorista es desde el pibe que tira una piedra o al que pone una bomba. Entonces se me ocurre que es sumamente peligroso. Y Sí, de hecho, en las Naciones Unidas citan que a décadas y décadas del Holocausto existe el peligro de que vuelva a suceder, porque cada vez más cantidad de gobiernos utilizan los discursos de odio contra sus adversarios políticos. O sea, los gobiernos, no digamos en una campaña electoral los candidatos o las candidatas de la oposición, también, sino que los propios gobiernos son parte de la reproducción de estos discursos de odio. Bueno, dices. los que tienen el poder. De hecho nos acordamos que durante el gobierno anterior aprendimos las palabras haters, trolls, bots, y nos acostumbramos a que tuvieran especie de call centers donde se diseminaban discursos de odio permanentes contra, por ejemplo, la vicepresidenta o el gobierno de kirchnerista, digamos. Bien. Y esto en el plano jurídico, ¿cómo, digamos, vos decías, para los tribunales tienen, digamos, reconocen que existe un discurso de odio cuando se puede probar una situación concreta, específica, cuando el emisor de ese discurso de odio puede generar ese impacto.
Pero el daño en una persona. El daño en una persona, claro, no, digamos, acá estamos hablando como de ese discurso que, bueno, quizá no tiene un daño en una persona, pero... Es en toda una comunidad. Claro. Y en algún momento se materializa en las personas que integran esa comunidad, claro, más allá de sus ideas. Sí, decías. Básicamente hay dos posturas jurídicas. Una es que creen en la absoluta libertad de expresión, como si hubiera derechos absolutos. Sí. Y es en el que se basan los medios hegemónicos de comunicación, diciendo que a lo sumo pueden autorregularse. Y hay otra postura más igualitarista que considera que en realidad los discursos de odio vulneran a los grupos ya vulnerados. Claro, y además... Y para mi gusto creen demasiado en el sistema penal, que para mí no funciona del todo, porque Judith Butler decía, si tiene sentido aislar al hablante como si fuera la única persona originaria del discurso de odio. ¿A cuántas personas podemos iniciar juicio por un discurso de odio que es diseminado por la sociedad todo el tiempo? Claro, eso digamos pensando en cómo lo resolvemos. O sea, vos decís, el problema de llevarlo al ámbito penal es que necesitaríamos tener a una persona responsable, ¿no? De eso para poderla condenar y entonces, bueno, entonces pensar una posible condena además, ¿no? Bueno, pero se podría hacer medidas coercitivas a las empresas, porque ¿quiénes lo generan? Bueno, ahí la pregunta que yo te haría, Analía, es vos, o sea, ¿cuáles crees que son las medidas que se pueden tomar desde el Estado? Digo, vos como agente estatal, vos, ¿qué medidas crees que se pueden tomar desde el Estado para frenar estos discursos de odio? Yo creo que tal vez como una forma disciplinadora a los casos más graves habría que llevarlo a los tribunales. Pero para mí lo que también es importante, por ejemplo, esta entrevista, en el sentido de empezar a hablar de este tema para que se comprenda la gravedad. Hay una tercera postura de lo que hablaba recién, que es de la que habla Owen Fis, que él dice, en realidad no se trata de igualdad versus libertad, sino de libertad versus libertad. O sea, están los que quieren una libertad absoluta para diseminar discursos de odio, sí, y está la libertad de las víctimas, que lo que se produce, que generalmente pertenecen a grupos vulnerados, que lo que se produce es su silenciamiento. Yo daba el ejemplo este fin de semana en un foro feminista al que asistimos con Nelly, que a partir del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, comenzaron a atacarse a periodistas, comunicadoras sociales, sindicalistas, mujeres, activistas de derechos humanos, que también son mujeres, y lo que se produce es su silenciamiento. Owen Fis da el ejemplo por ejemplo, de familias de origen judío que viven en un barrio con muchas personas antisemitas. Lo que se va a producir es que esas familias se van a asustar, se van a sentir humilladas y se van a ir. Claro. Entonces, de hecho, también daba el ejemplo que en este año vino a Argentina un comité de expertas de la OEA. Claro, hicieron un informe, ¿no?, con relación a la violencia política. Ellas estaban muy preocupadas por el atentado a la vicepresidenta de aquí de Argentina, por el atentado a la vicepresidenta de Colombia, el asesinato de una concejala en Bolivia, y específicamente en Argentina, no solo el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, sino también el ataque a Cecilia Moró en la misma Cámara por sus propios pares. Claro. El caso de las Ramonas en Catamarca, que es un grupo feminista radical, que al impugnar la candidatura de una persona radical que ellas habían denunciado por abuso sexual, son castigadas, disciplinadas por su propio partido político. Y lo que dice este comité de expertos es que lo que escuchó de todas las personas, de todas las mujeres que con las que se entrevistaron, es el miedo que tenían
y a su vez que no se sentían apoyadas por su propio partido y que no acudían al poder judicial porque no confiaban en su independencia. Esto es sumamente grave. Claro, porque si el poder que se supone que tiene que, ejercer el último, el último control ahí de constitucionalidad, de velar por los derechos de las personas, no cumple con su responsabilidad. Entonces, ¿a quién acudís? Bueno, este comité hizo una cantidad de sugerencias, a todos los poderes del Estado. Al poder legislativo le propone, por ejemplo, que la Convención de Belén do Pará tenga el carácter de constitucional, que forme parte del bloque de constitucionalidad. Sí. Al poder legislativo le dice que establezca protocolos en relación con la violencia de género entre pares. Bien. Y así a todos los poderes del Estado. ¿Y dónde podemos acceder a ese informe para que la audiencia, la comunidad que nos escucha, Caput, pueda saber dónde puede ver este informe? Porque me parece que es importante conocer lo que dice un comité de expertas de la Organización de las Naciones Unidas con relación a la violencia política, en ¿no? página 12 salió el informe casi completo, o sea que lo pueden buscar, pero seguramente que en la página de la OEA, sí, o en la página del Comité de Expertas de la OEA, claro, que está integrado, entre otras personas, por una distinguidísima argentina, Susana Chiarotti, esté el informe. Bien, bien. Bueno, sí, un paso importante, ¿no? Ese reconocimiento de esa instancia internacional, de cómo, me parece importante ligar con esto que decía Nali antes, de cómo impacta para que otras mujeres, el efecto disciplinador, ¿no?, que tiene. Y más bien, no, lo que pasa es que estamos con un problema muy grave de crisis en la justicia. Entonces, muchas veces bajo el pretexto de la libertad, ¿qué es la libertad? La libertad no es dañar a la sociedad, no es dañar a las personas. Y cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de seres humanos. Entonces, ¿hasta qué punto, si bien yo respeto la libertad de prensa, y tengamos en cuenta siempre que ahí tuvimos un fallo de una corte, que es un fallo, Berbisky, que creo que era el nombre que garantiza la libertad de prensa, pero la libertad de prensa no es mentir. La libertad de prensa no es tergiversar, no es atacar y agudizar esta famosa grieta que se quiere profundizar cada vez más en nuestra sociedad. Yo creo que tenemos el recuerdo cercano de los gobiernos de Bolsonaro y de Trump, sí, donde se produjeron en ambos países una gran cantidad de actos de violencia contra ciudadanos y ciudadanas por sus ideas políticas. Sí. Y yo creo que esto se produce por lo que dije antes, que se naturaliza el discurso de odio, genera indiferencia en la sociedad, y esto habilita a que estas personas actúen desembosadamente sin miedo a que la justicia se ocupe de ellos. La justicia y la sociedad, que es lo peor, ¿no? Exactamente. Que capten a un sector de la sociedad. O sea que yo creo que cada una, tenemos la obligación de desenmascarar este discurso de odio, de recordar que costó millones de vidas, que costó millones de frustraciones, de personas que, o por su color de piel, o por que sus abuelos habían integrado determinado, grupo de cualquier orden, histórico, religioso, fueron atacados y eliminados en la forma que no se había visto. No es que no hubo guerras, no es que no hubo holocausto, pero esto de llevar a los campos de concentración a incinerar a niños, a hacer experiencias, o sea, no podemos permitir que hoy en día políticos y políticas hablen de exterminar
hablan de acabar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Imponer la pena de muerte? ¿Hacer pelotones de fusilamiento? ¿Qué quieren cuando dicen tenemos que acabar con los kirchneristas? Sí, yo no sé si tiene mucho que ver, pero hoy acabo de escuchar la sentencia contra los policías que asesinaron aquí en la ciudad de Buenos Aires a Lucas González, que tuvo un quíntuple agravamiento la condena a perpetua, y uno de ellos es por odio racial. Y me parece relevante decirlo porque naturalizamos el discurso de odio clasista y racista, y me parece importante que el Poder Judicial tome nota de esto, así como que tanto estos chicos como sus familias son víctimas de violencia institucional. Oíme, Analía, y justamente me encanta que traigas ese ejemplo, porque esto no fue fácil conseguir esta sentencia. Hubo un pueblo vigilante, hubo una sociedad que tenía puestos los ojos, y fiscales y abogados que buscaron las pruebas y pudieron realmente llegar a esta condena ejemplar. Así que no está todo perdido cuando nos ponemos, cuando nos unimos, cuando exigimos. Y yo creo que el pueblo argentino está en condiciones de empezar a ser más exigente, a no dejarse manipular por personas que no les interesamos. No son las personas cuando dicen acabar con la escuela pública, los hospitales públicos, ¿cómo vamos a atender a bolivianos? Somos un país que fue un ejemplo de recibir inmigrantes, que fue un ejemplo de luchar como lucharon las abuelas, las madres de Plaza de Mayo. Y yo quiero que comprendan que quienes están en contra de los derechos humanos son personas que es porque les interesa nada más que determinados aspectos materiales y creen que tienen la única verdad. Y eso no es democracia. Yo quiero decir algo que te escuché el fin de semana, que después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, creíamos que había cosas que nunca íbamos a volver a escuchar. Y lo estamos escuchando. En Italia gana Meloni haciendo una campaña llamándose fascista y gana la elección. Podemos ver a Marine Le Pen en Francia, Vox en España, Hungría y Polonia con gobiernos de ultraderecha. Estamos viendo cómo retroceden algunos derechos humanos, incluso en Estados Unidos, con relación al aborto. O sea, tenemos que defender los derechos conquistados. Si nos atacan tanto a las mujeres que ejercen la política, es porque hemos logrado grandes cosas en los últimos tiempos. Así que creo que la manera es desarticular los discursos de odio y organizarnos. Y organizarnos porque nos enseñaron que los derechos humanos no retroceden. No retroceden si, como acaba de decir Analía, estamos vigilantes y lo seguimos defendiendo. Y esto hace a nuestra calidad humana, a nuestra posibilidad de ser ciudadanos, de permitirnos integrar una comunidad. Entonces, ese es el camino. Y no más discursos de odio. El odio hace a la infelicidad, que el que odia no es feliz porque está obsesionado por ideas negativas en la vida. Así que muchísimas gracias, Analía, por esclarecer esta historia que circula, pero que hay que llegar a la comunidad y explicar qué es. El discurso de odio permitió que se llevaran al horno, a las cámaras de gas, y que se siga matando en Palestina. No es que no nos permitió el discurso de odio a los 30.000 desaparecidos. La Argentina, desgraciadamente, ya tiene víctimas de los discursos de odio. Entonces trabajemos por erradicar el discurso de odio y ver cómo todas y todes nos dedicamos a que nosotras mismas
y nuestras familias, nuestras amigas, toda la comunidad en la Argentina trabaje para ser más feliz, no para odiar. Sí, yo lo último que quería decir es que pensemos bien nuestro voto en las próximas elecciones, que falta muy poquito, y pensemos que si los candidatos diseminan discursos de odio que generalmente atacan a la democracia, atacan a la igualdad, legitiman los discursos violentos y la violencia física incluso, porque lo que tenemos que defender es la democracia precisamente. Bueno, es que hoy le decía, creo que no estabas todavía, Analía, hablan de exterminar al kirchnerismo, hablan de exterminar a la vicepresidenta, hablan de que desaparezcan. ¿Eso qué quiere decir? Yo no quiero que desaparezca el enemigo, quiero discutir con él, quiero ver cómo cambiamos ideas y cómo limamos nuestras diferencias. Muchas gracias, Analía. Por favor, gracias a ustedes. Ha sido un placer y nos seguimos hablando y viendo. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Un abrazo, Analía Más. Bueno, gracias. Hablamos con Analía Más, ella es doctora, abogada y trabajadora del INADI. Luchadora por los derechos humanos de las mujeres y de todas y todes. Sí, yo escuchaba también el fin de semana algunos spots de campaña y estaba bastante horrorizada, Nelly, porque vemos, no sé, algunas cosas como decir, este no es un país normal, si este país fuera normal, las cosas se ordenarían de una manera, pero no. No se puede resolver esto con consenso, se necesita orden y mano firme para resolver este país, las cosas en este país. Bueno, de ahí a una cantidad importante de... Claro, pero todos esos discursos a mí me dan la impresión que lo dice gente con ajenidad, o sea, como si no perteneciera a este país, como que falta en un sector de la ciudadanía argentina amor por este país, porque creen que todo lo otro es mejor, no se dan cuenta que es un país privilegiado, que tenemos un clima que no es extremo, que se puede vivir, que no tenemos esas nieves, esos fríos o esos calores que son inaguantables, que no tenemos, que es abierto, porque tenemos vías de comunicación sencillas, que no o sea, tenemos una vegetación, una diversidad maravillosa. Entonces, cuando yo veo que algunos hacen propaganda, que todo el mundo se está yendo, eso es un error. No es así, primero que todo. Entonces este país tiene unas posibilidades muy grandes, pero tenemos que querernos más. Sí, creo que también eso, un poco en esa línea iba el discurso que se escuchó este domingo, ¿no? En ese acto de la inauguración del gasoducto, que también fue pues un acto de campaña, ¿no? De Unidos por la Patria, y bueno, el discurso iba en ese sentido. Argentina es un gran país, ¿no? Que no nos convenzan de otra cosa, y queremos, así como se construyó este gasoducto, queremos ir en esa línea, ¿no? En la construcción de grandes obras para... No, pero aparte, no sé cómo explicarlo. Mi padre, que fue un inmigrante, que vino en los años 20 y pico, escapándose de los pogroms, escapándose del hambre, que encontró acá un país abierto, donde sus hijos pudieron estudiar, donde tenía hospitales. Eso no lo tienen todos los países. Entonces, acá, un clima benévolo, no como en Europa, que tiene los grandes fríos, las grandes nevadas. Entonces, que tiene una vegetación hermosa, todo eso es la vida. Entonces, no reconocer eso
A mí me duele mucho. Yo siempre agradezco a mi viejo que por el azar de la vida eligió Buenos Aires para venir y se instaló en el norte. Y creo que siempre pienso, qué suerte que vino para la Argentina y no paró en otro país. Y sí, porque a lo mejor si hubiera ido a otro país de América Latina, no hubiéramos tenido la misma posibilidad educativa o de salud. Claro, sí. Bueno, pues se acercan las PASO. Nelly, ya estamos a ¿cuántos días? Y son en agosto, el 18, sí, creo, ¿puede ser? Sí, faltan, ¿qué son? 50... no. Sí, menos de 40 días. Menos de 40 días para las PASO. A la audiencia les recomendamos seguirse informando, ¿no? La información es lo que nos permite tomar decisiones. Y pensar mucho y reflexionar. Sí. Analizar históricamente, ¿no? Acá en Radio Caput, a las mañanas hay un programa a las 11 de la mañana, de 11 a 1, Recontra Caput, que están entrevistando a las y los candidatos. Así que, bueno, pueden sintonizar Caput a las 11 de la mañana. Y bueno, escuchar las propuestas que tienen los candidatos a presidentas, a presidentes, a intendentes, a concejales, a los distintos lugares de representación. Y bueno, Nelly, si te parece, nos vamos escuchando un poco de música. Sí, cómo no. Algo muy lindo, y optimista, alegre. Bueno, ahí dice Martín Loza, María Betania. Me encanta. Para luchar contra el discurso de odio. Bueno. Faz de mim instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória. Pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha. Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida ao seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó abelha rainha, faz de mim instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, ó abelha rainha, faz de mim instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha. Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida ao seio da floresta, amor empresta.
A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, 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 de tua glória, de tua glória. Hermosa canción, me encantó. Nos tenemos que despedir, Nelly, porque ya estamos a 2 minutos de las 5 y ya está acá el siguiente programa. Qué puntualidad este dúo dinámico, dúa, porque somos dos. La dúa dinámica. Bueno, muchísimas gracias a nuestro operador, muchas gracias a la audiencia. El martes próximo seguiremos pensando, charlando, comunicando.